No, qué feo. Ya. 1, 2, 3. Hola, somos el grupo 7 de Arquetipos en Arquitectura. Mi nombre es Antonella Casinelli. Yo soy Laura Navarro. Yo soy Nicolás Gómez. Yo soy Juan Camilo Vanegas. Y bueno, vamos a hablar básicamente del video final del curso. Y se trata de hablar más que nada de los temas hablados en la clase. Y más que nada, nosotros comenzamos con de que si los animales hacen arquitectura. Y se discutió bastante ese tema en clase. Porque empezamos a pensar como que hacen o no, porque hay referentes como por ejemplo las abejas que hacen sus panales para resguardarse, no sé, las hormigas que hacen sus hormigueros para estar ahí. Es que yo creo que antes que eso, antes de hablar de los animales, el curso empieza, las clases empiezan haciendo una introducción diciendo como qué es la arquitectura. Entonces el profesor nos cuestiona desde el principio qué conocemos como arquitectura y qué entendemos, y se supone que al final del curso tenemos que entender qué es la arquitectura en sentido de arquetipos. Entonces ahí empieza a hablar sobre los animales, y ahí empieza pues, lo que Antonella decía, cómo los animales aportan a la arquitectura, cómo nosotros entendemos la arquitectura en términos de pues, nuestra naturaleza. Y así empieza pues, un recorrido a lo largo del semestre que van cambiando y progresando los temas hasta entender qué es la arquitectura al final. Yo creo que no es solo como también entender qué es la arquitectura, sino desde dónde viene, como el origen de la arquitectura. Entonces Fabio también como que nos cuestiona a nosotros de dónde creemos que empezó la arquitectura. Entonces yo creo que muchos también pensábamos que era, no sé, digamos, como con los cavernícolas que se escondían en las cuevas, para refugiarse de la lluvia y todo eso. Entonces de ahí también surge como el instinto animal y como lo que dice Anto de crear como lugares para protegerse como del clima y de las circunstancias. Pero, o sea, tipo, eso que lo vamos a tomar más adelante es que ahí viene lo del rito y toda la vaina de como que obviamente sí los cavernícolas se resguardaban, pero adentro hacían más cosas, no era simplemente un tema de resguardarse. Pero bueno, luego hablando de bueno, terminando con el tema de esto de que si los animales son arquitectura, ¿ustedes qué piensan? No sé, yo siempre me mantuve muy firme en mi posición de que los animales no hacían arquitectura, porque la arquitectura era un proceso lógico, pero En los primeros videos que hicimos, creo que yo me acuerdo cuando hicimos ese tema y nosotros debatíamos sobre eso, y nosotros decíamos, pues algunos de nosotros decíamos que sí, los animales hacían arquitectura porque ellos tenían que, pues, por medio de su instinto, de su naturaleza, ellos representaban formas geométricas, representaban pues sólidos, no sé, hablábamos sobre un panel de abejas. Existía espacialidad. Existía el concepto de tengo que estar acá porque estoy cómodo, y pues un concepto de la arquitectura es pues, el confort y todo eso, y los animales como que entienden eso y asemejan eso a su naturaleza. Entonces pues algunos pensamos que sí aportaban a la arquitectura. Bueno, yo creo que después de eso que el hombre también buscó la arquitectura como medio de refugio, o sea, como un simbolismo. Y no instinto, o sea, y ahí es donde también se diferencia el humano con el animal, como que el humano es un ser social, o sea, él tipo se comunica, crea el lenguaje, crea las costumbres, la cultura, mientras que el animal no sabe que está vivo o muerto, no sabe tipo en qué estado está, simplemente hace lo que el instinto le llama de por sí, o sea, lo que su anatomía le dice. ¿Qué más? Bueno, luego continuaba después de los animales, empezaba el tema de pues más sobre nosotros, entonces nuestros inicios, las pinturas rupestres, el rito, la mitología. Entonces el curso avanzaba pues más hacia nuestra sociedad. Entonces yo creo que las primeras clases hablaban sobre pues cómo los humanos entendían por medio de dibujos y diagramas en las paredes, que para ellos eso era una forma de arquitectura. Pues ellos muchas veces dibujaban pues 2 palos y un techo, y pues eso era un entendimiento de entender la arquitectura pues en una parte.
Pues yo como relacionando como la cosa que dijo Anto de la cultura como con lo que dijo Cami de los dibujos, es como también pensando en todas las pinturas rupestres que obvio no eran dibujos hechas porque sí, sino que era como la memoria y ver lo que estaba pasando afuera en el mundo real, y era como dibujar para, ¿cómo era eso? Como dibujar para tener eso en la memoria, como para tener, pues como para Una entender. perspectiva distinta. Ajá, y como para entender bien el mundo, entonces de ahí también pues el humano se empieza a desarrollar más y empieza a tener como más conciencia y empiezan a crear como todas esas culturas, o sea, de ahí empiezan... Y ahí empezamos a hablar en una clase, me acuerdo de las cavernas, o sea, vimos el video de las cavernas en Francia, pero luego las cavernas en España. Los que tenían los caballitos. Sí, y era súper interesante como tan antes, cuando recién el Homo sapiens empezaba a desarrollar su intelecto, tipo, demostrar todo lo que había dentro. Algo muy interesante me pareció fue cómo dibujaban como si fueran una fotografía del caballito y cómo se enfocaban mucho en la cara del caballito, y algo que me pareció interesante de esa clase fue como un punto que se resaltó sobre como por qué la cara del caballito y por qué ese especial detalle en el ojo, y era que era como un punto de conexión entre el animal y el humano, como algo que tenían en común, lo del ojo. Claro, y también lo interesante, eso ya es referencia al video, que como también el ser humano en esa época usaba los dibujos sobre relieves, y ahí empezaba a crear como el movimiento. un tipo de escultura, un tipo de forma tipo súper básica, pero que en verdad súper interesante cómo lo pudieron haber pensado en ese momento. Y bueno, como ha dicho Laura, como que nosotros lo entendemos desde afuera como individuos en un mundo tipo la cueva, y ahí básicamente yo pienso que es como que empezó a crearse más que nada el cosmos, como que había algo divino, algo superior. Sí. Como también, como Fabio nos explicó, siempre hubo como esa diferencia entre el arriba y el abajo, entre lo divino y los mortales. Ajá. Como que de ahí también empieza a surgir como toda la cultura y todos los ritos que se empiezan a hacer. Claro, todos estos elementos de la cueva fueron formándose fácil en distintas partes del mundo, porque en todo el mundo existen las cuevas con pinturas rupestres. Y fácil de ahí fue el punto de inicio, el punto de arranque para empezar a crear tipo estos ritos, estas costumbres, por ejemplo, tanto desde las tribus en África que empiezan a entender más o menos como que cómo situarse en base a las estrellas, hasta las tribus en Estados Unidos, en América del Norte, hasta en Perú, México, todo el mundo literal. Eso me recuerda primero lo de los ritos fundacionales, de cómo, digamos, una casa o una estructura, lo que sea, se volvía un hogar, hasta después de hacer el rito como para proteger el lugar y fundarlo precisamente. Eso, y cómo todos esos ritos y creencias fueron evolucionando hasta los griegos, y las historias que nos contaba Fabio sobre la técnica del fuego y cómo se inició la mortalidad de las personas. Sí, o sea, algo tipo que añadir más que nada es que, no sé, hasta el día de hoy las casas cuando se construyen, tipo ya en el rito católico, tipo la gente las bendice, tienen un mural, o sea, hasta el día de hoy se sigue teniendo eso, o sea, tipo evoluciona, pero nunca, o sea, siempre se mantiene esa esencia. Sí. A mí lo que me parece muy interesante es como cada ciudad crea pues cada cultura tiene sus propios ritos, entonces se vuelve como algo diferente en cada cultura, pues si me entienden, entonces es como un mundo diferente, o sea, es muy diferente la cultura de acá, la cultura de, no sé, de Japón o lo que sea, entonces eso me parece súper interesante. Eso es lo que hablaban de que cada rito forma una ciudad. Ajá. Entonces la ciudad es el centro del universo, y como tú estás diciendo que como todo es distinto, creo que Fabio y también las lecturas lo dividieron entre lo occidental, que eran comenzando por los etruscos, con lo oriental, que por ahí pero a los etruscos yo le presté más atención por lo del Cardos y Ecumanos, y como en todo un montón de ciudades occidentales se han seguido manteniendo hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo de la torre y el laberinto, Bueno. como el mito que nos contaba Fabio de cómo se dio el primer arquitecto y cómo
momento. Sí, y a eso también me devolvería yo un poquito a lo de los animales, y a que el primero pues como que tuvo un propósito y fue listo, digamos, por ejemplo, mantener el minotauro encerrado en el laberinto, entonces se inventó el laberinto y fue como un proceso racional, o lo de la torre también, así mismo tuvo un proceso racional. O sea, sí. O sea, sacando una mezcla de las clases y la lectura, tipo, hablaba bastante del laberinto, de cómo fue como que el inicio de la arquitectura, porque creaba un centro y como que cómo se fue desarrollando. Y luego también uniéndolo con lo oriental, hablaban de los mandalas, de cómo se llama. Ahí se crea un centro donde une lo divino y lo mortal. Entonces ahí la ciudad se empieza a construir desde afuera para que se desarrolle desde un centro. Entonces, tipo, el laberinto ahí se convierte en un arquetipo para tipo, relacionar como ya, tipo, creo que el tema más importante de toda la clase, el cielo, tierra, divinos y mortales. Sí, lo de la explicación de los dibujitos de niños. Sí. Ah, lo de los niños, ¿verdad? Esa clase fue un video. Sí. que hablaban de que el niño no tenía tipo noción y dibujaba como que simplemente lo que se le apetecía. Sí, pero como que esa conexión que hace Fabio sobre lo que dibuja uno de niño y lo que, como el significado que tiene más allá es súper densa. No sé, yo no me esperaba esa explicación así toda como de ultratumba. Y bueno. ¿Qué otro tema? Bueno, y como complementando también lo del laberinto y la torre, pues me parece que también el laberinto se puede considerar como un rito, o sea, donde muestran como las diferentes culturas. Digamos, si uno va a un museo, eso es lleno de caminos y de cosas, y son cuadros y obras de arte y escultura, pues puede que no mejor, pero son culturas diferentes y que nos están mostrando como varias cosas de todas las ciudades. Ya, como para complementar. Sí. Pero creo que hay que darle más importancia al tema del laberinto y de la torre, porque al final, o sea, eso es como el último tema en donde se explica pues cómo la arquitectura se condensa metafóricamente. Entonces el laberinto se refiere como a lo racional y la torre también lo manifiesta como, pues muchas veces mencionaba sobre los obreros, de cómo ellos aportaban a una construcción y aplicaban los conceptos de racionalismo, donde se organizaban para lograr pues, a generar la torre. Y hoy en día seguimos haciendo eso. O sea, la moraleja es que la arquitectura también se basa en esos mitos, en esos ritos, pero hoy en día el concepto es lo mismo. Entonces eso es importante recalcar. No, yo creo que nos hemos olvidado una cosita que hemos hablado bastante en las clases, que es la mano y el dibujo. Okay, sí. Como tipo la mano era la extensión, la herramienta para tipo generar, proyectar unas cosas. Sí. Y también lo de la mano diestra y la mano zurda, y que uno a veces como que le resta mucha importancia a la mano zurda, pero Yo soy zurda. no es como a la mano no diestra, y como que realmente lo que hace especial la mano diestra es de cierta forma la habilidad reducida que tiene la otra mano. Sí, pues, o sea, con las manos, tipo que vemos la realidad desde otra perspectiva, porque como he dicho antes, así podemos proyectar lo que pensamos antes de ser construido y diseñar. Y bueno, y eso es básicamente lo que viene de lo que es ser arquitecto, que es la arquitectura. Y bueno, ¿cómo se llama? Bueno, otra cosa que podríamos decir con eso de expresar es lo de la actuación y el manejo de los cuerpos en el espacio, como cuando Pablo llevó al director de actuación a la clase. Esa clase fue también bien interesante. ¿Cuál es la palabra que nos hizo parar? A actuar como cosas y como lugares y vainas raras. Esa clase también fue buena. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hablar? Pues, en conclusión. No, todavía falta. Pues falta, digamos, bueno, lo que separa el afuera del adentro. Bueno, sí. dilo tú y de nosotros te abajo. seguimos. Dilo tú y ahí cortamos esta parte. Bueno, como que en esa clase en la que Fabio nos enseñó que como que haciendo un gesto, ejemplo, hacer la línea, no solo hacemos una línea, sino que
eso realmente tenía, o sea, tenía un poder mucho Un más grande. fundamento atrás, yo me acuerdo de esa clase. Sí, o sea, tenía mucho más poder que solo hacer una línea, era realmente dividir, y eso de dividir empieza arriba y el como abajo. el arriba del abajo, empieza también a ser pues precisamente arriba de, abajo de, o afuera de, adentro de. Yo me acuerdo que en esa clase él trazó una línea en el tablero y él En dijo la pared. que era el horizonte en la pared, sí. Sí, Sí, también la sí, trazó se en la pared. pasó. Y él trazó una línea y dijo que ese era el horizonte en donde separaba el barco, o sea que si uno ponía un barco, la separación entre el mar y el cielo era esa línea del horizonte y era esa misma línea, entonces que si uno cogía un extremo de la línea y uno cogía el otro extremo de la línea y la abría, ahí estaba la arquitectura. No entendí bien eso, yo no entiendo mucho la subjetividad, pero pues tiene un significado atrás pues más poderoso que una simple línea dibujada en un tablero. Y pues si una persona lo ve así como que la arquitectura está detrás de eso, pues vale la pena pues entenderlo y pues reconocerlo. A mí lo que me pareció interesante fue como el ejemplo que nos dio de un pez que está como en el agua, entonces que él no sabe que está en el agua hasta que salta y sabe que existe como algo, o sea, como el cielo, no Tipo, sé. él no diferencia entre si él es el agua o él es el pez. Ajá. Tipo, simplemente está ahí, es una nada. Sí, y cuando salta ya como que existe el arriba y el abajo. Sí, existe algo diferente a la. Sí. Eso es súper interesante. Bueno, y con eso cerramos entonces el video, No, espera. ¿no? Sí, Entonces, vamos espera, cerrando. quiero concluir que, bueno, todas estas lecturas hemos empezado tipo que a... Y bueno, con todas estas lecturas hemos empezado como que a unir puntos y también con el background de la clase y todo, y podemos llegar a la conclusión de que tipo la arquitectura se hace básicamente, o sea, la arquitectura que importa, la arquitectura que todavía prevalece en el tiempo, se hace en base a los ritos, a los sucesos que han pasado en algún momento, guerras, triunfos, yo qué sé, y sí, pues me parece súper interesante como en verdad hasta ahora no me he dado cuenta que, o sea, los lugares, o sea, son básicamente los lugares más turísticos y los lugares que tienen más renombre. Que tienen un background, Ajá, sí, como que en la el buena día de que es arquitectura algo como tiene que un wow. Y yo me acuerdo que en la última lectura vimos algo de la arquitectura comercial en Estados Unidos, que en verdad, si te das cuenta, todo es demasiado monótono, todo es como que las vías que te conectan, el centro comercial chévere, pero es el centro comercial, o sea, la arquitectura la dejas de lado, te interesas más en las tiendas o cosas así. Entonces no sé qué piensan de eso. No, sí, tienes toda la razón, como que la arquitectura, o no la arquitectura, como que eso de construir empieza a perder un poquito como el significado, como que antes la idea era hacer arquitectura, y esa arquitectura tenía un proceso de pensamiento y como de análisis antes de empezar a construirse, y ahora lo que se busca es solamente como cumplir con los mínimos. Y generar dinero. O sea, Sí. eso era mucho de la arquitectura de Occidente, lo criticaban demasiado, pero había un punto en la clase que mencionaba la arquitectura oriental, que todavía reconocía su cultura, reconocía su pasado y que cumplían con las dos funciones. Si el propósito era generar dinero, pues también tenían que cumplir los requisitos en donde la cultura pues, se manifieste. En cambio en el Occidente no, ya hoy en día se construye pues solo por generar otros beneficios, pero no por generar cultura y arquitectura pues, de antes. Y ya, sí, ese tema faltaba. Listo. Gracias. 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 Creo que duró 23 minutos. ¿En serio? Sí.